Hola, bueno, vamos a empezar ahora a hablar de pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda es una de las patologías más frecuentes dorsal de la arteria que viene y que se van formando por ramas que vienen de la esplénica. La relación con la arteria esplénica que marcha por encima del borde superior del páncreas, así como el nacimiento de la arteria mesentérica superior en lo que se llama la pinza aorto mesentérica. Definiendo directamente ya lo que es la pancreatitis aguda, una inflamación del páncreas de grado variable, con la característica de que esta patología no solamente afecta al páncreas, sino que afecta a los tejidos peripancreáticos y genera un compromiso sistémico de grado variable. Por suerte la mayoría de ellas son leves, tienen un curso autolimitado, pero más o menos un 20% puede llegar a ser grave, desarrollando y manteniendo una respuesta inflamatoria sistémica, una falla orgánica y llegar a la muerte. ¿Cómo se forma? Se forma por la activación de las enzimas pancreáticas dentro del tejido pancreático y eso produce una autodigestión del páncreas. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Se conocen algunos detalles, pero no la totalidad, ¿verdad? Sí se sabe de la activación de enzimas que normalmente están desactivadas en ese tejido y que necesitan ser activadas, pero ya antes de salir a la luz del duodeno. Esta autólisis lleva a la producción de la inflamación del páncreas, del tejido peripancreático y una inflamación sistémica, como dijimos recién. De grado variable, puede ser biliar, que es la más común acá en Paraguay. Los cálculos biliares son la causa número 1 de pancreatitis en Paraguay, pero no es la única causa. Se habla de que los cálculos podrían generar algún tipo de hipertensión en la vía biliar y eso, un reflujo del líquido pancreático con las enzimas activas, pero no siempre cierra este tipo de explicación, ¿verdad? Puede ser alcohólica, puede ser posterior a algún tipo de procedimiento endoscópico como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Hay medicamentos, sobre todo los diuréticos en el tratamiento de la hipertensión, pueden dar una pancreatitis. El trauma del páncreas por golpes con manurios, tanto de moto como de bicicleta a nivel del epigastrio, patologías infecciosas, sobre todo las virales, los trastornos del calcio, eh, problemas hereditarios del páncreas con el páncreas divisum, la hipertrigliceridemia, toxinas, tumores que se generan dentro de la luz del Wilson que generan una hipertensión dentro del mismo, cirugías realizadas en el hemiabdomen superior, no solamente cirugías biliares, y entre otras varias causas. Es más común en los negros y más en los varones. En teoría, al menos la alcohólica, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, es más la alcohólica en los varones y la biliar en las mujeres. Acá, como yo les dije antes, en Paraguay, más del 95% son biliares, tanto en hombres como en mujeres, con una mortalidad variable de 10 al 15% en las que son biliares. Eso sí, la mortalidad depende lógicamente de la gravedad y tiene una doble curva, por eso se dice que tiene una curva bimodal. La primera curva o el primer pico de mortalidad se da debido a la respuesta inflamatoria sistémica que genera esta patología. Eso descompensa, produce falla orgánica y muerte en los pacientes como primer pico. Se da en la primera semana cuando el paciente llega, ¿verdad? Y después de la segunda semana para arriba, más cerca de la cuarta semana, son las infecciones las que producen o elevan la mortalidad. Tanto la infección del tejido pancreático necrosado como otro tipo de infecciones como las neumonías intrahospitalarias como causa de muerte en los casos. Sintomáticamente estos pacientes llegan con un dolor, sobre todo en epigastrio, hipocondrio derecho, en toda la parte alta del abdomen. Por eso en todos los dolores abdominales de la parte supraumbilicales, digamos, hay que tener siempre en mente de que puede ser una pancreatitis aguda. Tienen náuseas, vómitos, prácticamente siempre, y en algunos casos podría presentarse con diarrea. Como ven, la cantidad de síntomas que pueden tener estos pacientes es enorme, ¿verdad? Si vamos a pensar que es pancreatitis, todo lo que llega a la urgencia con dolor abdominal
Y bueno, es más o menos así, ¿verdad? Por eso antes, en los libros más antiguos, se la llamaba la gran simuladora, porque incluso apendicitis aguda, diverticulitis, se entraban y se operaban, o úlceras perforadas pensaban que eran, y sin embargo eran pancreatitis aguda. Los pacientes pueden tener taquicardia, pueden estar hipotensos, pueden tener fiebre. Normalmente la temperatura es alrededor de 38 grados. Tener presente siempre de que esta fiebre no es infecciosa. Eso es importante a la hora de definir el tratamiento, que vamos a ver un poco más adelante, sino que es por la respuesta inflamatoria. Al examen físico presentan dolor, tienen defensa muscular más marcada en el abdomen superior, pueden tener distensión abdominal, ruidos diarios disminuidos o ausentes por el ilio relacionado a los procesos inflamatorios. Pueden estar ictéricos los pacientes, pueden tener los signos de Preoni, Mayo-Robson-Russell. Por eso tienen que atender a la hora de hacer el examen físico de que el puño de percusión positivo del lado izquierdo no es por una infección urinaria ni por cálculos renales, sino que es por culpa de la pancreatitis. Pueden tener disnea, derrame pleural, es más común al lado izquierdo, un distrés respiratorio variable, ya en los casos más graves con taquipnea, y en la auscultación tener el murmullo vesicular abolido o disminuido en la base izquierda, sobre todo por el derrame. En los casos más severos puede haber inestabilidad hemodinámica y presentarse con hematemesis, melena, palidez, diaforesis, y que incluso los pacientes estén somnolientos. En la pancreatitis aguda grave históricamente se habla de unos signos como el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical a consecuencia del hemoperitoneo. Puede verse el signo de Gray-Turner, que es una coloración amarronada violácea en los flancos izquierdos por sangrado en el retroperitoneo que diseca y aparece, se visualiza recién ahí, o nódulos eritematosos en el tejido celular subcutáneo por necrosis de la grasa, y poliartritis. Bueno, para diagnosticar pancreatitis necesitamos que hayan 2 de 3 cosas: que haya una historia clínica, que haya marcadores enzimáticos o que haya imágenes, una imagen que identifique el proceso inflamatorio. Con 2 de 3 se llega al diagnóstico final de pancreatitis aguda. Y en la historia, como les dije antes, puede haber dolor en epigastrio, generalmente intenso, grado variable de náusea, vómito, incluso fiebre. Entre los marcadores enzimáticos, los que nos ayudan al diagnóstico de pancreatitis son la amilasa y la lipasa pancreática, que tienen que estar al menos 3 veces por encima del valor normal de referencia del laboratorio en el que estemos. El número es variable de acuerdo a los laboratorios y a los países, pero tienen que ser al menos 3 veces por encima del valor normal de referencia. Y en las imágenes ahí sí podría verse signos característicos de la pancreatitis, tanto en la ecografía abdominal, que suele ser más útil para identificar incluso la causa que sea biliar, y para ver el páncreas dentro de las 48 horas de inicio del cuadro, porque después los pacientes que tienen pancreatitis no leves ya se distienden y dificulta al ecografista en los gases la visualización del páncreas. Sirve la tomografía, la resonancia magnética. Ambos tienen sus ventajas y se complementan. Laboratorialmente se le pide un hemograma, puede venir los glóbulos blancos muy elevados. Acuérdense de que eso no es infeccioso, sí es inflamatorio. Dentro de lo que se pide aparte, con el hemograma se pide un perfil hepático, un funcional hepático, en donde vamos a evaluar si la bilirrubina total está elevada. Normalmente si es así, está elevada a expensa en la directa, que no siempre implica que haya un cálculo en la vía biliar principal. Suele haber elevación de la fosfatasa alcalina y de las transaminasas, así como de la gamma GT. En el perfil renal, en los casos más graves, alteración de la urea y la creatinina, así como alteración de los electrolitos, sobre todo del calcio, ya que el calcio se fija a la grasa en las zonas de necrosis. Hay que pedir LDH y glicemia. Hay que tener una gasometría arterial para ver el grado de afectación, sobre todo en las pancreatitis no leves, en el grado de afectación sistémica y de la oxigenación, PCR cuantitativa, procalcitonina y interleucina 6 que no hay en Paraguay.
Pedir siempre crasis sanguínea, nos sirve sobre todo el TP y el INR, que va a evaluar en cierta forma la función del hígado también. Una radiografía de tórax, posterior, anterior y lateral, porque nos va a servir para ver si hay derrames pleurales significativos asociados. La ecografía del abdomen superior, así como les dije, ayuda a definir la patología, o sea, la pancreatitis como de etiología biliar, e incluso puede evaluar el páncreas en cierta forma más fácilmente, entre comillas, en las primeras 48 horas, porque después el hilio dificulta. Usamos una clasificación que es la clasificación de Petrov, muy parecida a la americana. Esta tiene 4 formas, la americana tiene 3, pero esta de Petrov es la que más utilizamos acá en Paraguay y se basa en factores reales de gravedad. O sea, lo que marque la evolución del paciente se utiliza para poder definirle en leve, moderada, grave o crítica. Y los parámetros utilizados son la necrosis del páncreas o peripancreática y el fallo orgánico. Esta enfermedad es una enfermedad dinámica y evolutiva. No todos los pacientes entran iguales y no todos los pacientes evolucionan iguales. Por eso la clasificación también es dinámica y evolutiva, de manera a poder definir no de entrada al paciente en un grupo, sino que el Petrov deja la puerta abierta para cambios en la definición, o sea, en la clasificación en el grupo en el que le ubicamos a los pacientes que ingresan. Por ello, durante las primeras 72 horas la pancreatitis puede ser leve, que se presenta sin fallos orgánicos ni signos de alarma, o la pancreatitis puede ser potencialmente grave. Esta pancreatitis potencialmente grave presenta uno o más de los fallos orgánicos, como hipotensión arterial, insuficiencia respiratoria, falla renal o algún signo de alarma. Vamos a ver enseguida cuáles son los signos de alarma. Y una vez que pasaron estas 72 horas, donde el control clínico y laboratorial debe ser estricto, sobre todo en los que son potencialmente graves, se le clasifica finalmente al paciente en leve, moderada, grave o crítica. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva de manera más fácil a poder determinar cuál es cuál. Acá vemos leve, moderada, grave y crítica en base a si hay complicaciones locales, o sea, si hay necrosis del páncreas y si esa necrosis está o no infectada, y si hay o no fallo orgánico que puede ser transitorio o persistente. La leve, no hay complicaciones pancreáticas ni peripancreáticas y no hay fallo orgánico. En la moderada sí puede haber una complicación pancreática o peripancreática, pero es estéril, normalmente son colecciones líquidas. O bien puede haber fallo orgánico, pero ser transitorio. En la grave hay complicaciones pancreáticas o peripancreáticas y ya están infectadas, o bien el fallo orgánico es persistente. Y en la última, que es la crítica, que tiene una elevadísima mortalidad, que sí hay complicación pancreática o peripancreática infecciosa asociada a un fallo orgánico persistente. Fallo orgánico, ¿qué es lo que aceptamos como fallo orgánico? Hay factores circulatorios, como una hipotensión con una presión arterial menor a 90 en la sistólica de milímetros de mercurio, o una disminución de menos de 40 o más de milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica basal usual del paciente, y que aparezcan signos de hipoperfusión tisular. Que haya un fallo respiratorio con una presión arterial de oxígeno menor a 60 sin suplementación de oxígeno aparte, o en la concentración de oxígeno menor a 300 milímetros de mercurio, o fallo renal, que es un aumento de la creatinina por 2 del valor basal del paciente, o que haya una disminución del flujo urinario de menos 0.5 ml kilopeso hora por 12 horas. Viendo esto, podemos ver si el fallo orgánico es transitorio o persistente. El transitorio es aquel que se resuelve en un periodo corto de tiempo, o sea, antes de las 48 horas, una vez que nosotros intervenimos para mejorarle, o sea, con la hidratación, con la utilización de drogas. Si el paciente mejora dentro de las 48 horas, es un fallo orgánico transitorio. Pero si sobrepasa las 48 horas, es un fallo orgánico persistente. Y atiendan lo que dice acá, dice fallo orgánico que no se resuelve en un periodo corto, o sea, las 48 horas,
tras aplicar las medidas de soporte adecuadas. Para eso hay que estudiar y saber qué hay que hacer para poder intervenir médicamente a estos pacientes y sacarles pronto de su fallo. Eh, Esta es una de las patologías en las que la intervención médica temprana ayuda a evitar problemas graves, digamos. Los signos de alarma que habíamos hablado antes son clínicos laboratoriales radiológicos y de escalas. Tenemos que entre los clínicos está la obesidad, la edad mayor de 60 años. Cuanto mayor es el paciente, más grave, o normalmente, si hay defensa muscular, si hay derrame pleural o alteración del estado de conciencia. En los laboratorios, la PCR mayor a 150 miligramos por litro. Esto tiene que tener cuidado porque hay literatura que habla de 120 y que lo que pasa es que cuando se bajan los parámetros entran más pacientes, digamos, dentro de los que serían los que tienen la alarma pancreática, y eso disminuye la posibilidad de acertar, digamos, en los pacientes graves. Y en el otro también tiene, si es que se considera 150 como punto de corte, van a entrar menos pacientes en el grupo de alarma, pero se nos pueden escapar algunos. Sin embargo, por eso un solo elemento no tiene que ser considerado como único a la hora de poder ver a estos pacientes, sino que hay que hacer un conjunto mental de clínica y de laboratorio. Bueno, siguiendo con los laboratorios que entren dentro del signo de alarma pancreática, la elevación progresiva de la PCR dentro de las 48 o 72 horas es más sensible que una única muestra. También un hematocrito mayor a 44 habla de hemoconcentración y una procalcitonina mayor a 0.5. La procalcitonina elevada tiene parámetros de acuerdo al número que venga, que vienen siempre como referencia en los laboratorios, ya hay en Paraguay. La procalcitonina como única a la llegada no es recomendable hacer. Se recomienda su utilización a partir del tercer día y también buscar una curva que pueda indicar la gravedad del paciente. Entre los signos de alarma radiológico tenemos el derrame pleural, hay líquido libre en la cavidad abdominal y las escalas pronósticas como la Apache mayor a 8 o la de Ranson mayor a 3. Bueno, existen algunos determinantes tempranos de la gravedad, como la interleucina 6. Como le dije yo, la interleucina 6 no hay en Paraguay. La procalcitonina es mejor, si se fijan, para ver la parte de indicación de infección por encima de la segunda semana. En las primeras 24 horas debería o sería ideal que esté bajo, pero a partir de las 72 horas da un valor más real. Y la PCR sí, pedir de entrada, hacer una curva y tener un valor 120, 150 como recién hablamos, ¿verdad? Como los métodos diagnósticos, dijimos la ecografía a todos los pacientes al ingreso, como tenemos una altísima incidencia de pancreatitis biliares, la ecografía nos va a ayudar a definir la presencia o no de cálculos, radiografía de tórax y de abdomen. El abdomen es para poder ver qué tanto hilo hay. Se podría usar o no en los pacientes, la de tórax hay que pedir sí o sí a todos. Y la tomografía, sin embargo, no. Tomografía se solicita con contraste oral y endovenoso solamente si hay duda diagnóstica en las primeras 24 horas. Si la pancreatitis aguda es leve y no mejora en las primeras 72 horas, ahí pedirle la tomografía, o si no, no. Y la pancreatitis aguda potencialmente grave a partir de las 72 horas nuevamente de iniciado el cuadro. Les recalco. ¿Por qué después del tercer día recién? Porque ahí que tenemos que tratar de hacer un estudio que sea eficiente y que nos muestre ya lo que necesitamos ver. El patrón de necrosis se define en el páncreas y en la grasa peripancreática a partir de las 72 horas. Antes normalmente no aparece. Entonces, con una sola tomografía ya tendríamos el diagnóstico de necrosis pancreática o no, la presencia o no de líquido, y ahí definir, poder tener una película más clara de ver qué terapéutica podríamos usar. Y la resonancia magnética nuclear tiene las mismas indicaciones que la tomografía,
solamente que tienen la enorme ventaja de que no usa contraste iodado, o sea que si hay afectación renal se puede hacer igual. Y es fantástica cuando hay colecciones líquidas peripancreáticas porque define muy bien los líquidos y los sólidos en sus T1 o T2, y también puede ver incluso los grumos flotando en el líquido en caso de que eso esté infectado. No son superiores una a la otra, cada una tiene su ventaja y sus desventajas y se complementan. Vemos por ejemplo acá los criterios de Baltasar tomográficos, en los que se clasifican de la A a la E. En el páncreas normal tiene una puntuación de 0, o sea, no hay necrosis. Estos pacientes tienen un buenísimo pronóstico. Después hay un agrandamiento difuso del páncreas, ya hay un 30%, podría haber necrosis, pero normalmente es menor al 30%. Hay una anomalía intrínseca en el páncreas asociada a cambios del tejido peripancreático. Si se ve necrosis del 30 al 50%, ya hay 4 puntos. Puede haber colecciones en el D, pero una colección mal definida, y en el E más de una colección, en donde cuando se va asociado al aumento de la necrosis, aumentan los puntos, aumenta la mortalidad. Bueno, ¿cómo se manejan estos pacientes? La pancreatitis tiene, digamos que, tiene 3 pilares de tratamiento. Control del dolor es importantísimo. Hay que usar AINES si se puede, morfinosímiles o morfina incluso, con tal de que el paciente esté sin dolor, no solamente por humanidad, sino que el dolor produce contracciones de las arteriolas, o sea, lleva a isquemia de la zona, y el páncreas es una zona que está rodeada de mucha grasa, y la grasa tiene poca vasculatura. Si se contrae otra vez, favorecería la aparición de necrosis. Manejo del medio interno, o sea, hay que ver si el paciente está acidótico o no, ver si es que ahí está seco, si tiene un hematocrito elevado, hacerle cargas, controlar la diuresis, ver si es que necesita oxígeno suplementario, como para poder solucionar o dar el soporte necesario al medio interno que mejore. Y un tercer pilar, que es la nutrición. Antes se hablaba de reposo gástrico. Ahora hay algunos estudios que hablan de que el reposo gástrico no sería tan necesario, a no ser que el paciente tenga vómitos persistentes. Entonces ahí hay que definir qué tipo de nutrición tendríamos pensado para los casos graves, en los que van a estar muchos días sin alimentarse. Se puede hacer nutrición por sonda. Si los pacientes están en la terapia intensiva, intubados, pueden ser sondas nasogástricas nomás, y de acuerdo al residuo gástrico hacer una nutrición enteral, o bien la utilización de sondas transpilóricas para asegurar que el reflujo de la nutrición sea menor, o bien nutrición parenteral. La literatura mundial habla de que la nutrición enteral ayudaría en cierta forma a evitar la translocación bacteriana, y con eso en teoría se ayudaría a que la necrosis del páncreas o peripancreática sea menor. Perdón, que no que la necrosis sea menor, sino que se infecte menos. Después, la necesidad o no de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, eso se define, si es de urgencia, se hace solamente si es que hay colangitis, o si hay una bilirrubina que va en ascenso marcado, ¿verdad? Y ahí deberíamos hablar con los endoscopistas y definir la necesidad de acuerdo a cada servicio. La asociación con colangitis es, digamos que, una indicación prácticamente indiscutible. La elevación de la bilirrubina por encima, que vaya creciendo, que vaya aumentando de acuerdo a los días, es algo que tenemos que ir evaluando con el endoscopista, a ver si va a pedir primero alguna resonancia o no, pero ya es algo más discutible. La colangitis no es discutible. Nunca hagan profilaxis con antibióticos. No hay ningún estudio en el mundo que demuestre. Es más, el protocolo americano pide la no utilización de antibióticos como profilaxis para la infección. Ahora
sí utilizarlos si hay una alta sospecha de infección o si se demuestra de que hay una infección del tejido pancreático o peripancreático. Siempre antibióticos como tratamiento de infección, no como profilaxis. Bueno, en el tratamiento de las colecciones existen dos tendencias mundiales. Una es el step up y otra es el step down. El step up significa ir de menos a más, de lo menos agresivo a lo más agresivo por pasos de acuerdo a lo que el paciente necesite. Y el step down es al revés, es entrar con todo, digamos, y después, si es que siguen habiendo problemas locales, ir haciendo procedimientos menos invasivos. Ambos están bien. Nosotros no tenemos un protocolo fijo de manejo en ningún lado prácticamente de Paraguay, pero la tendencia, digamos, que es de hacer siempre el step up, de primero lo menos agresivo para luego ir a lo más agresivo. Y así pueden haber quiénes son los que necesitarían algún tipo de intervención, los que tienen colecciones líquidas o pseudoquistes que estén infectados. Se le puede drenar de manera percutánea. Esto se manda para cultivo, ¿verdad? Y se intenta mantener un tratamiento conservador o lo más conservador posible. Los pseudoquistes no infectados, que tienen más de 5 centímetros, con más de 6 semanas, sobre todo si estos presentan síntomas, no si es que es solamente por el tamaño. ¿Por qué se espera 6 semanas? Porque se intenta que la pared del pseudoquiste sea lo suficientemente fibrótica como para poder así retener el sitio de punción. Creo que se entiende lo que trato de decir, ¿verdad? ¿Qué sintomatología pueden tener? Pueden comprimir la vía biliar, pueden dar una saciedad precoz y el paciente desnutrirse, o puede dar dolor abdominal. Y en las colecciones que están puestas sobre el tejido pancreático infectado o la necrosis peripancreática, el objetivo sería drenar, ¿verdad? La idea no es sacar la necrosis, sino sacar el líquido que está por encima. Podrá hacer cultivo con antibiogramas y ir con esto desagotando las colecciones. Las colecciones peripancreáticas drenadas por punción normalmente mejoran el estado general del paciente y hace que nos dé tiempo a que el paciente pueda tolerar mejor una cirugía que ya es una cirugía agresiva. Estos drenajes percutáneos solucionan incluso todos los problemas de estos pacientes en muchas ocasiones, y tiene una desventaja que vimos de manera general, es que la internación es muy prolongada, ¿verdad? Pero funcionan muy bien y tenemos nosotros en IPS especialistas que son de lo mejor del país que hacen este tipo de procedimientos. El retiro de los drenajes se hará una vez que la clínica del paciente esté resuelta, o sea, la sepsis esté resuelta, no haya pus saliendo por el drenaje, que la cantidad sea menor a 10 cc en 48 horas y que imagenológicamente la colección ya no exista. ¿A quiénes lo operaríamos? Necrosis pancreática infectada, con deterioro clínico, hay una mala evolución clínica y no hay evidencia de una necrosis infectada. Si hay algún tipo de isquemia intestinal, puede ser del colon transverso, normalmente por trombosis, o si hay una perforación de víscera hueca. Si es que hay un síndrome compartimental, también tratar el síndrome compartimental, aunque este también puede tratarse de forma percutánea como primera medida y con colocación de sondas, intentando no abrir el abdomen, porque eso implica lavados y después fístulas, o sea, es un problema grave. Si hay una obstrucción intestinal, una estenosis biliar a consecuencia de la necrosis que se organiza. ¿Y qué es lo que hacemos? Quirúrgicamente existen varias alternativas, ¿verdad? Las más, que están más abajo son las más actuales, digamos.
se hacía necrosectomía y se cerraba el abdomen antes. Esto funcionaba, pero se volvían a hacer colecciones y los pacientes tenían que ser ingresados de vuelta a una nueva laparotomía para lavados frecuentes, o se hacía necrosectomía ya con laparotomías programadas sin esperar a que las colecciones vuelvan a aparecer. Después se siguió el abdomen abierto, o sea, necrosectomía con abdomen abierto, se hace algo que se llama marsupialización, se queda abierto el retroperitoneo o sea, abierto, y se entra en lavado frecuente, colocación de compresas, se ponen compresas con vaselina, se sobreinfectan estos pacientes, aparecen fístulas, o sea, todo lo que sea necrosectomía sin una derivación tienen la ventaja de que la mayoría de las veces los pacientes tienen que reingresar a cirugía para nuevos lavados, y con las cirugías aumenta la morbilidad y la mortalidad. Últimamente se hace la unión del tejido de la zona necrosada con el estómago, que es lo que se llama gastropancreatoanastomosis, o bien se hace una unión del intestino con una I de Rux, de retroperitoneo yeyunoanastomosis, que es una técnica adaptada del tratamiento de los pseudoquistes por un equipo de médicos paraguayos. Entre ellos está el doctor Pisurno, que era médico del Hospital Central del IPS, que se fue comisionado al Hospital de Clínicas. La gastropancreatoanastomosis es muy interesante porque incluso puede hacerse por vía laparoscópica si hablamos de cirugía. Y eso pueden ver en YouTube, hay gastropancreatoanastomosis en laparoscópica, y últimamente se hace el mismo procedimiento por vía endoscópica, colocándole un tubo que permite que la unión entre el estómago y la zona de necrosis se mantenga permeable, de manera que vaya drenando la colección hacia el tubo digestivo y que eso termine saliendo cuando el paciente defeca. Son muy buenas, funcionan bastante bien y tienen su aplicación en los pacientes de acuerdo a qué es lo que se encuentra en las imágenes, cada una de ellas, y a la clínica de los pacientes. Como le digo, incluso por endoscopía se puede hacer la unión del estómago al tejido, a la necrosis infectada, para su drenaje natural, entre comillas. En estos dos procedimientos últimos, la necrosectomía, la tendencia es a no hacer una necrosectomía amplia, sino que simplemente tomar un poco de muestras y recoger la necrosis que salga fácilmente, no meterse a tratar de sacar una necrosis que está firmemente adherida, porque ahí empiezan los sangrados, lesiones de vasos, y eso lógicamente aumenta la morbilidad y la mortalidad. ¿Cuándo operarle a estos pacientes? Se trata de operarles entre la tercera a cuarta semana, o cuanto más vaya a lejos, digamos, en semanas, mejor, sobre todo si se va a hacer una derivación al estómago o al intestino, de manera a poder tener una cápsula o pseudocápsula bastante firme que no permita el escape del líquido gástrico o intestinal hacia el retroperitoneo. La colecistectomía, cuando la pancreatitis es biliar, si la pancreatitis aguda es leve, se recomienda la colecistectomía en los pacientes antes del alta, de manera a poder evitar un segundo episodio de pancreatitis. Si la pancreatitis aguda es grave y no se interviene quirúrgicamente al paciente, se recomienda esperar 4 semanas o más, de manera a poder evaluar cómo quedó el tejido pancreático y el tejido local, y de haber alguna complicación local que requiera que se actúe sobre ella durante la cirugía, ya se planea esta junto a la colecistectomía. Ahora, en las pancreatitis agudas graves que se entren a hacer la gastropancreatoanastomosis o el retroperitoneo yeyunoanastomosis, si se toca o no la vesícula es algo que define cada grupo. ¿En qué sentido? En que si el paciente está bien, está en condiciones favorables, aunque son siempre pacientes muy graves,
y la vesícula, digamos, aparenta ser fácil, hay grupos que deciden sacar la vesícula en el mismo acto quirúrgico. Sin embargo, otros grupos prefieren no hacerlo porque lo que se dicen o mantienen su postura en que lo que se entra a operar es la necrosis pancreática infectada, que es lo que le tiene al paciente mal. Y una vez que eso se resuelva, si se logra resolver, entonces ahí veremos en sacarle la vesícula más adelante, ¿verdad? Probablemente hasta ahora por lo menos no hay ningún estudio que demuestre que una postura sea superior a la otra, entonces no sabemos si quién tiene la razón. Cada uno hace lo que su experiencia le lleva, digamos. Entonces, resumiendo, hay que tener en cuenta que la pancreatitis y pensar en la palabra páncreas, ¿verdad? Que en la P habla de la perfusión, A de analgesia, tener siempre presente la nutrición, ver cómo va evolucionando en su clínica evolutiva el paciente, valorarle radiológicamente y ver si necesita o no algún tipo de intervención en la vía biliar endoscópicamente, en antibióticos o en cirugía. La perfusión, tenemos que atender y rehidratar a los pacientes para que puedan mantener una buena diuresis, que tengan una buena oxigenación, tratando de mantener la saturación por encima del 95% en la pancreatitis severa, disminuyendo así la posibilidad de que puedan haber isquemia en el páncreas o en la grasa peripancreática, y disminuir así las posibilidades de necrosis, dejar analgesia siempre a horario y agregar algún tipo de analgésicos a demanda, sin importar si son opioides o no. Tener presente la nutrición enteral e iniciarla cuanto antes en los pacientes que tienen pancreatitis aguda severa. Ver si estos pacientes van evolucionando clínicamente utilizando algún tipo de medición como la PACHE 2 o la PACHE. Evaluarle a ellos con ecografía, tomografía o resonancia, de acuerdo a lo que se necesite. Intentar hacer drenajes percutáneos guiados por ecografía o tomografía. Si es que se ve de que está de fácil acceso, una buena ventana, como para poder tener al paciente en condiciones para una cirugía posterior. La CEPRE o la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, dentro de las 72 horas si hay colangitis o si hay una obstrucción persistente, que es lo que hablamos ya antes. Antibióticos no, a no ser que se trate, se identifique la infección, ya sea con una aguja fina o no. El problema es que a veces al hacer la punción con aguja fina se introducen las bacterias de afuera y ahí se sobreinfecta algo que no estaba. O ante la alta sospecha de infección, iniciar antibióticos, pero si no existe una alta sospecha, normalmente la elevación de los glóbulos blancos y la fiebre de 38, 38,5 es parte del proceso de respuesta inflamatoria sistémica nada más. Y decidir cirugía si hay fracaso multiorgánico, si la necrosis no responde a un tratamiento conservador con drenaje percutáneo incluso, o si hay pseudoaneurisma en los vasos con sangrado, si hay perforación de intestino, si hay necrosis del colon por trombosis, que he hablado antes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.